Como bien lo mencionó el profesor, y nuestro coordinador, el profesor Frank Riva, pues, eh, sin dejar de lado el sentimiento que nos embarga a todos, estamos ya retomando y asumiendo con entereza los compromisos que habíamos adquirido, sin dejar de lado el apoyo, los sentimientos y aquella mano amiga que tenemos cada uno de nosotros con familiares conocidos que sabemos que siguen pasando por situaciones complicadas y complejas dentro de la nación. Eh, Retomando nuevamente este módulo 2 relacionado con el marco jurídico y regulatorio, vinculado con el compliance, pues me permito refrescar algunas precisiones que desarrollamos en la primera sesión. Hablamos de ese nuevo paradigma en el cual el sector público, específicamente los estados, nos fueron llevando al sector privado en una suerte de correlación, de corresponsabilidad para apoyarse con el sector privado en una lucha, en principio, contra la corrupción. Y que en razón de ello, identificamos en esa primera sesión los diferentes tratados que había suscrito el Estado venezolano y que sin embargo, a pesar de las tres reformas que ha tenido la ley orgánica contra la corrupción, pues seguíamos en esa evaluación que se hace a nivel internacional sobre el país, sobre nuestra nación, ubicados aún en un peldaño bastante gravoso. Seguíamos siendo el estado 180 de un número de 182 países, una puntuación bastante grave. Además de ese tratado vinculado contra esa convención contra la corrupción, pues identificamos que hay otros tratados suscritos por Venezuela, entre ellos contra la delincuencia organizada. En este sentido, observamos en esa primera sesión que existe la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y que esta legislación establecía ciertos deberes y obligaciones para con algunos sujetos obligados y personas y de diferentes profesionales. Identificamos que había una diferencia entre un sistema de cumplimiento vinculado con la lucha contra la corrupción y un sistema de cumplimiento vinculado contra la delincuencia organizada, la legitimación de capital y financiamiento del terrorismo, que es como se define en Venezuela. Identificamos algunas diferencias, entre ellas que en el caso de la legitimación de capital y el financiamiento del terrorismo, pues ese sistema de cumplimiento tiene un carácter obligatorio para los sujetos obligados, a diferencia de como identificamos en otros países con relación al sistema de cumplimiento contra la lucha contra la corrupción, en una suerte de autorregulación, las mismas organizaciones que se han ocupado de incorporar el compliance en su estructura con el propósito de mitigar los riesgos vinculados en materia de corrupción u otros ilícitos. Sin embargo, cuando hablamos de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo, ese sistema integral de administración de riesgos, que es como se le denomina en Venezuela, pues tiene un carácter de un deber, prácticamente es un deber establecido en la ley para con los sujetos obligados. Quedamos comprometidos para en esta segunda sesión identificar las medidas o mecanismos especiales que tienen los sujetos obligados y identificar cómo se incorpora dentro de la estructura de la organización. Entonces, en ocasión a ello, habíamos quedado acá, en ese momento, para abordar las medidas especiales de prevención de negocios. ¿Se ve bien? Perfecto. Ok. A ver, retomando la ley especial con... hay un error. Ok, en el artículo 5, aquí hay un error de transcripción, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, el artículo 9 identifica diferentes sujetos obligados. Los primeros de ellos están vinculados con personas naturales y personas jurídicas cuya actividad económica se encuentra regulada por diferentes sectores. Estos son el sector bancario, asegurador, valores, bingos y casinos. Otros de los sujetos obligados, personas jurídicas vinculadas o sometidas al ámbito regulatorio de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, son los hoteles, las empresas y los centros de turismo autorizados para realizar operaciones de cambio de divisas. Entre estas tenemos empresas como Zoom, que desde un tiempo para acá se encuentra aplicando una serie de mecanismos que veremos más adelante entre los deberes y obligaciones que tienen estos sujetos obligados, que nos permitirán identificar
que ellos efectivamente tienen un sistema integrado de administración de riesgo. Otros de los sujetos obligados son las fundaciones, las asociaciones civiles y las demás organizaciones sin fines de lucro, las cuales hace poco, si no recuerdo mal, en 2024, tuvieron una nueva orgánica para regular este tipo de organizaciones no gubernamentales y fundaciones y asociaciones civiles. Además, tenemos las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, las agrupaciones de ciudadanos y de las personas que se postulen por iniciativas propias para cargos de elección popular. Además de esto, tenemos las oficinas subalternas de registros y notarías públicas, que sería el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el SAREN, dentro de las actividades económicas y profesionales que se encuentran sometidos al ámbito de aplicación de esta ley. Tenemos los abogados, los administradores, los economistas y los contadores, que se dedican al libre ejercicio de la profesión, pero exclusivamente cuando estos hagan transacciones para sus clientes con respecto a determinadas actividades. Estas son compraventa de bienes inmuebles, administración de dinero, valores y otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias, ahorro de valores, la organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías, y también para la creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y la compra y venta de entidades comerciales. Asimismo, tenemos otras personas naturales obligadas cuya actividad sea compraventa de bienes raíces. En este caso, pudiéramos encontrar aquellas inmobiliarias o asesores inmobiliarios. También tenemos las empresas o personas naturales que se dedican a la construcción de edificaciones, al comercio de metales y piedras preciosas, el comercio de objetos de arte o arqueológicos, marina mercante, servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y transferencia o envío de fondos, los servicios de asesoramiento en materia de inversión, colocación y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad. No solamente están obligados los asesores de inversión o los corredores de bolsa, eh, sometidos al ámbito de aplicación de la SUNAVAL, sino que aquellas personas que se encuentren ubicados en otro ámbito territorial y tengan intenciones de asesorar en materia de inversiones o colocación de otros negocios financieros en el territorio venezolano, tienen que prestar atención a esas diferentes deberes y obligaciones establecidas en esta ley. Tenemos las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos terrestres, los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos terrestres, los destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados, y asimismo los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados. Ahora bien, ¿cuáles son ese conjunto de deberes y obligaciones? El, Dentro de esta ley no existe una diferenciación en los términos de entre deberes y obligaciones. No hay un artículo que se dedique a establecer, dentro del artículo que se dedica a establecer las definiciones, no se hace una distinción en que si los deberes tendrían o no sanción o las obligaciones tendrían o no sanción. Simplemente en cada uno de los artículos que desglosan los deberes y las obligaciones, se establecen determinadas sanciones pecuniarias. Entonces, dentro de los deberes a los que se encuentran sometidos estas personas naturales y estas personas jurídicas está identificar al cliente y no mantener cuentas anónimas. En el artículo 12 encontramos establecer mecanismos para detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas. En el artículo 17 encontramos el de reportar las transacciones en efectivo del mes anterior ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, de acuerdo a los parámetros establecidos por los órganos o entes reguladores, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 7 de esta ley. Y en el artículo 19 encontramos que tenemos el deber de establecer procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de clientes o usuarios. Dentro de este conjunto de procedimientos y normas internas de prevención y control es lo que comúnmente encontramos como ese sistema integral de administración de riesgo o ese sistema de cumplimiento vinculado con el área de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva u otros ilícitos dentro de esta norma. Entre las obligaciones encontramos que en el artículo 10 nos establece la de conservar los registros de clientes, los comprobantes de transacciones, los comprobantes de negocio, la identidad de los beneficiarios finales e identificar los terceros intervinientes. En el caso de este artículo, esa conservación de los registros es durante 10 años, pero no se computan, no se van a calcular de la misma manera para todos. En el caso de los registros de los clientes, esos 10 años comienzan a contarse desde que este cliente deja de ser nuestro cliente o de alguna de estos sujetos obligados. En el caso de los comprobantes de las transacciones, van a computar estos 10 años desde que se producen las transacciones, igualmente con el comprobante de los negocios. Una vez que se produce el negocio, tienes que conservar durante 10 años
cualquier registro que esté vincule con estos comprobantes. Estos registros deben ser físicos y digitales. En el artículo 13 está el de reportar a la unidad de inteligencia financiera aquellas actividades sospechosas de manera oportuna. La unidad de inteligencia financiera es un órgano desconcentrado que fue creado con ocasión a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo en el año 2005 y luego en el 2012 con una reforma. Sin embargo, no es hasta el año 2018 que mediante decreto del Ejecutivo Nacional se le ascribe a este órgano desconcentrado de la Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Hasta el año 2018, esta unidad se encontraba adscrita a la Superintendencia Nacional de Bancos y prestaba apoyo al sector bancario y al resto de los sectores y sujetos obligados a esta norma. Sin embargo, con la entrada en vigencia de este decreto, pues, fue reubicado en su adscripción a este ministerio y de un tiempo para acá pues, ha prestado un apoyo un poco más dinámico. Esta unidad de inteligencia financiera es similar a la de otros países. En este caso, dentro de la región encontramos unidad de inteligencia financiera en Colombia, en Perú, en Argentina. También tenemos una unidad similar en España. Y básicamente esta unidad, además de recibir los reportes de actividades sospechosas que envían los sujetos obligados, se dedica a hacer una evaluación de estos reportes y de manera semestral publica unas series de informes de tipologías. En lo que tengan oportunidad, pues los invito a que accedan a la página web de esta unidad y ahí ustedes van a ver en la parte superior en publicaciones en que en los últimos años, últimos 5 años, ellos han estado publicando dos series de informes de tipologías en los cuales ellos hacen una suerte de identificación de cuáles son las diferentes actividades que pudieran vincularse con los delitos contemplados en esta norma y cuáles son esas metodologías para identificarlos. Y hay otros informes vinculados con los reportes. Ahí nos dicen cuáles son los estados que más reportan actividades sospechosas, cuáles son los sectores, cuáles son las principales señales de alerta. Entonces, es bastante interesante y nos permite identificar más o menos cuál ha sido la dinámica dentro del Estado venezolano con relación a los reportes de actividades sospechosas. El artículo 14, por su parte, nos dice que no debemos revelar al cliente, usuario o tercero el haber reportado información a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Con relación a los reportes de actividades sospechosas, como veremos un poco más adelante, es frecuente para quienes, los profesionales que se dedican al libre ejercicio, en el caso de los abogados, los administradores y los contadores, tener ese choque o ese dilema ético en cuanto a si podemos o no reportar algún tipo de actividad de nuestro cliente a esta Unidad Nacional esta Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Esto es una situación que se ha ido reportando a la unidad. En el abril de este año se realizó una mesa de trabajo en la cual la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, pues, publicó un reporte de evaluación encaminado a las ACAI, que serían los agentes, los abogados, contadores y agentes inmobiliarios, en el cual reportaba diferentes riesgos asociados a los agentes inmobiliarios, a los abogados, a los contadores. Y dentro de ese reporte, pues hacían en esa evaluación de estas profesiones, hacían hincapié en que es frecuente y ha sido una situación informada por el Colegio de Abogados, en el caso en Caracas, por la Federación de Contadores Públicos, incluso por la Cámara Inmobiliaria, de acuerdo a esa evaluación, que era frecuente considerar que ese dilema ético en cuanto a si era o no conveniente para el profesional en el libre ejercicio, pues estar reportando a la Unidad de Inteligencia Financiera cualquier tipo de actividad y si esta era a su vez, era considerada una suerte de deslealtad o violación a ese secreto profesional que tenemos nosotros para con nuestros clientes y también en tener la suficiente seguridad de que este reporte luego no le iba a traer algún tipo de consecuencia al profesional que lo realice. Asimismo, es importante tener en cuenta que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, al momento de recibir los reportes de cualquiera de los sujetos obligados, ella hace una suerte de evaluación de este reporte, lo analiza y lo califica. Le da calificaciones A o B. La clasificación A es cuando ellos identifican que las señales de alerta reportadas y el resto de las documentales pudieran ser consideradas como una suerte de inicio
de un procedimiento o alguna suerte de que se pudiera estar materializando una situación tipificada dentro de la ley y lo remiten directamente al Ministerio Público para que sea este el que haga la investigación preliminar. Y en el caso de la calificación B, es que dentro del reporte realizado, pues, la información recopilada, pues no, a criterio de esta unidad, pues no es lo suficientemente rigurosa o no reúne la suerte de elementos para que ellos lo consideren que se está configurando algún tipo penal necesario de investigación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué es una actividad sospechosa y qué es una operación inusual? En otras legislaciones, por lo general, encontramos que los reportes de actividades sospechosas reciben la denominación de reportes de operaciones sospechosas, ROS. En el caso venezolano se le conoce, de acuerdo a la legislación, como los RAS, que son reportes de actividades sospechosas. Sin embargo, dentro de estos reportes también se pudieran, valga la redundancia, reportar aquellas situaciones que consideramos dentro de nuestra calificación como operaciones inusuales. En este caso, las actividades sospechosas, de acuerdo a la definición encontrada en esta ley, son aquellas operaciones no convencionales, complejas, en tránsito o estructura, que después de analizada por el sujeto obligado, haga presumir que involucra fondos derivados de alguna actividad ilícita o ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas. En el caso de las operaciones inusuales, por su parte, es aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características escapan de los parámetros de normalidad establecidos para su rango determinado dentro del mercado. Ahora bien, con relación a las operaciones inusuales o las actividades sospechosas, pues, si, lo, si nos detenemos a leer su definición, nos vamos a dar cuenta que es necesario que exista un análisis previo por parte del sujeto obligado y una serie de parámetros. En el caso de las operaciones inusuales, para que tú puedas determinar que esa cuantía o esas características no guardan relación con su actividad económica, necesariamente tienes que haber hecho un estudio previo para identificar cuál debería ser la cuantía de esa actividad a la cual se le está prestando servicio o ese usuario eh, suele transitar en el caso o transar. En el caso de, tengo levantada la mano, dígame, profesor. Eh, María Ángel está haciendo una pregunta, que ¿cuál es la ley que estás exponiendo? Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Ya le escribo en el chat, porque dentro de la presentación sí está el error de tipeo. Esta ley igual la tienen, es del año 2012, está en el material de apoyo. Dentro de las definiciones contempladas en esta ley están textualmente esta de actividad sospechosa y de operaciones inusuales. Como les relataba, con relación a las operaciones inusuales, pues es necesario que nosotros tengamos conocimiento de esas transacciones que realiza nuestro cliente. En el caso del sector bancario, pues es un poco más sencillo determinar si esa operación es inusual, porque ellos ya por lo general, y es un ejercicio que podemos hacer todos nosotros al momento de ingresar a nuestro banco, pues ellos ya saben más o menos la cantidad de fondos que tú sueles mover. Cuando tú haces una solicitud de constancia, ellos te identifican, mira, son de tres cifras, o por lo general, los mensualmente son de tres cifras menores, o tres cifras mayores, o de cuatro cifras, o de seis cifras. Entonces ya, en este caso, la banca, cuando identifica que alguno de sus clientes pasó de tres cifras a quizás seis o siete, o las frecuencias con las que él recibe depósitos es mucho mayor a ese parámetro que él ha estado siguiendo desde que aperturó esta cuenta o desde que inició el año, pues ellos se les enciende la alerta y lo primero que hace, pues, muy probablemente es contactarte, saber, mira, tienes una serie de depósitos o estás haciendo transacciones para esta cuenta o por qué razón estás recibiendo esta serie de depósitos de manera regular o por qué estás haciendo este retiro inusual de efectivo. Entonces ellos van captando información para alimentar
o ver si es necesario alimentar ese reporte de actividades sospechosas para la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, por citar un ejemplo. Por su parte, con relación a la actividad sospechosa, pues sí se encuentra orientado a determinar si esa operación realizada por el cliente, el empleado o en esas transacciones pudiera presumir que se involucran fondos derivados de alguna actividad ilícita. La actividad sospechosa, por lo general, suele estar más vinculada con los delitos de legitimación de capital. Está orientada a identificar qué se está haciendo con los fondos y más allá de qué se hace con o a dónde van a ir dirigidos esos fondos, o qué se hace o cuál es la actividad que está realizando el cliente para esconder o disfrazar estos fondos, está orientada a identificar de dónde proviene. Ya tú tendrías una sospecha de que probablemente estos fondos provienen de una actividad ilícita. Entonces también dentro del sistema integrado de administración de riesgo, de acuerdo a los clientes o a las transacciones que se realizan, pues tendrías que determinar cuándo se está hablando de una actividad sospechosa y cuándo se estaría hablando de una operación inusual. Ahora bien, dentro de los sujetos obligados que mencionamos anteriormente, los diferentes entes u órganos sometidos a su control y regulación, pues han ido estableciendo una serie de normas, no son otra cosa que actos administrativos de efectos generales y los han ido publicando para facilitar el desarrollo de este sistema de cumplimiento dentro de las organizaciones sometidas a su control. En el caso del sector bancario, tenemos que la SUDEBAN en el año 2025, recientemente, publicó la resolución número 10 del punto 25 el 20 de marzo del 2025. Esta resolución tiene como denominación normas relativas a la administración y supervisión de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta resolución del año 2025 reforma una resolución anterior del año 2018. Entre las principales diferencias que tenemos entre esta norma del 2025 con la norma del 2018, en la plataforma tienen entre el material de apoyo, tienen para descargar la del 2025. Pero la diferencia entre la del 2025 con la del 2018 por parte de la Ciudad es que la del 2018 no había sido publicada en Gaceta Oficial. Era básicamente una resolución de la Ciudad exclusivamente para los bancos. Los bancos sí tenían el deber de incorporar dentro de su estructura esta serie de normas y las recomendaciones establecidas en ella con relación a la implementación del sistema integrado de administración de riesgo, pero no tenía ese efecto establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de que ese acto administrativo pues tenga efecto de erga omnes, pues, que todo el mundo tenga, una vez que se encuentra publicado, pues hacer esa suerte de eficacia como acto administrativo y pues es de obligatorio cumplimiento. En el caso del sector valores, igualmente en el año 2025, pues la SUNAVAL eh, publicó una nueva providencia administrativa, la cual también dicta las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con estos tipos penales y otros tipos penales dentro de la ley establecidos dentro de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que a su vez también reforma o deroga, mejor dicho, una anterior que era del año 2020, si mi memoria no me falla. Dentro del sector asegurador, la norma es mucho más, la norma que se encuentra vigente es mucho más antigua, es del año 2021, es igual una providencia administrativa sobre administración de riesgos en cuanto a estos tipos penales en relación a aquellas actividades vinculadas con la aseguradora. El SAREN, por su parte, también en el año 2019 publicó una resolución, esta es la número 8, en la cual se establece ese sistema de administración integral de riesgo dentro de los diferentes registros y notarías en todo el territorio del país. Con relación a los casinos y salas de bingo, la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles en el año 2019 también publicó la providencia administrativa en la cual establece estas normas de prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo. Entre las diferencias que podemos observar es que desde el año 2023, mejor dicho, en adelante, pues dentro de esas recomendaciones por parte de los órganos y entes reguladores, pues se encuentra el también anexar entre esos ilícitos a los cuales deberíamos prestar especial atención el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En la gran mayoría de las providencias y resoluciones anteriores al 2023, pues solamente se habla de los dos tipos penales, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Incluso muchas de ellas no hacen alusión a los otros tipos penales en su denominación. Sin embargo, en su texto, como ustedes también lo podrán revisar dentro del material, sí hacen alusión a que los sujetos obligados deberían prestar especial atención a cualquier otro tipo penal que evidentemente amerita un costo el establecer este sistema integral de administración de riesgos dentro de la estructura, por lo que lo recomendable sería no solamente prestar atención a esos reportes de actividades sospechosas vinculadas con la ilimitación de capitales o el financiamiento al terrorismo, sino con cualquier otro tipo penal. Con relación a las loterías, la Comisión Nacional de Loterías en el año 2016 dictó una providencia administrativa en relación igualmente a establecer normas con relación a prevención, control y fiscalización de estos tipos penales. En relación a los prestadores de servicios, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, a través de la resolución número 20, en el año 2021, estableció la normativa para todos aquellos hoteles, posadas o diferentes personas jurídicas o naturales que se dedican a prestar servicios de turismo para que dentro de su estructura o en el ejercicio de su actividad económica presten especial atención y incorporen un sistema integral de administración de riesgos contra, como mencioné, la legitimación de capital, financiamiento del terrorismo, y en este caso, 2021, pues se hablaba ya de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta providencia no solamente define qué se debe entender por prestadores de servicio de turismo, sino que también se ocupa de definir qué es la actividad de servicio de turismo. Entonces, dentro de esta resolución, pues se ve que son un número amplio de personas naturales o personas jurídicas las que, de acuerdo a este ministerio, deberían ocuparse de incorporar este sistema integrado de administración y prevención. Como les comenté anteriormente, con relación a las fundaciones y las organizaciones nacionales no gubernamentales, en el año 2024, pues la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento para este tipo de asociaciones civiles. Esta ley, en su artículo 22, establece el deber de cumplir la normativa en materia de prevención, control y fiscalización de la delincuencia organizada y del financiamiento del terrorismo. Es decir, que deben cumplir las diferentes fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, los deberes y las obligaciones establecidas en esta ley orgánica. A pesar de que ya la misma ley pues, lo establecía en su artículo número 9, decía que que ellas se encontraban como sujetos obligados. Esta ley, a diferencia de los actos administrativos comentados anteriormente, no desarrolla una suerte de estrategias o de un sistema integrado de administración que les permita a estas sociedades civiles pues, tener un poco más de claridad en cómo van a incorporar esa serie de obligaciones y deberes, cómo ellos deberían adecuar su estructura para poder dar cumplimiento a esta legislación. Creo que una de las debilidades de esta ley del año 2024, que a pesar que ya se tenía un camino recorrido desde el año 2016 hasta el año 2025, o en este caso hasta el año 2024, en el cual los diferentes entes y órganos ya habían desarrollado diferentes normas de desarrollo para identificar cómo debía incorporarse esas obligaciones, esos deberes, o cómo pudiéramos incorporar estrategias que a nivel internacional, de acuerdo a los estándares publicados por el GAFI, nos podían permitir identificar ese enfoque basado en riesgo dentro de la organización. Sin embargo, la Asamblea Nacional, al publicar esta ley en el 2024, pues no profundiza en identificar cómo estas sociedades civiles van a incorporar en su estructura estas nuevos deberes y estrategias establecidas a nivel internacional. Ahora bien, ¿qué es el Sistema Integrado de Administración de Riesgo? El sistema es un concepto similar al que es el programa de cumplimiento o el sistema de gestión de cumplimiento en otras legislaciones. Es un conjunto de políticas, de normas y procedimientos orientados a prevenir y controlar los riesgos de los sujetos obligados en materia de, en principio, legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y, nuevamente, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente, este sistema debería enfocarse en identificar la colocación de los fondos, cuál es el procesamiento, y cómo estos fondos se van integrando dentro de ese sistema financiero dentro del Estado venezolano. El Sistema Integrado de Administración de Riesgo, por lo general lo identificamos con la sigla CIAR, establece acciones adecuadas, suficientes y eficaces para prevenir, controlar y detectar que las operaciones o transacciones que establecidas por nuestros clientes o los usuarios
no pretendan ocultar o desviar estos fondos a algún tipo de actividad tipificada dentro de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo como delito. Ahora bien, este es el CIAR para que sea considerado eficaz en la gran mayoría de las normas de desarrollo publicadas por los órganos reguladores, pues deberías prestar atención en 4 elementos. Estos son prevención, control y detección, reporte y conservación. Con relación a la prevención, nos dice que debemos incorporar dentro de la organización políticas, procedimientos y controles para el adecuado conocimiento del cliente, esto no es otra cosa que debida diligencia, pero en diferentes aspectos. Estos son para los clientes, para nuestros empleados, es decir, que tenemos que adecuar esa suerte de estrategias o esas políticas de captación de nuevos empleados para que tenga un enfoque que nos permita mitigar o prevenir los riesgos establecidos en esta legislación. También tenemos que prestar o establecer procedimientos y controles para nuestros proveedores y quizás en sinónimo, pues una debida diligencia en cuanto a las transacciones que realizamos en el ejercicio de nuestra actividad económica. Asimismo, dentro de estas políticas de prevención se encuentra la de realizar capacitaciones. Creo que todas las normas que ustedes van a encontrar dentro del dossier que se les facilitó, pues indican que la capacitación debe ser al menos anual. Y esta capacitación debe estar orientada en cada uno de los niveles dentro de nuestra estructura. Es decir, la capacitación quizás que se le va a brindar al gerente no va a ser igual a la que se le va a brindar al operador o en su defecto, la capacitación que se le va a brindar al departamento de marketing o de ventas, quizás no va a ser el mismo que se le va a brindar al departamento de gestión de talento humano. ¿Sí? Porque el departamento de gestión de talento humano, pues la debida diligencia va a estar orientada a esa captación de empleados y en el departamento de ventas y de marketing, pues va a estar orientada esa debida diligencia en la captación de los clientes y de los usuarios. Asimismo, dentro de estas políticas de prevención y control deberíamos establecer el cumplimiento de las políticas que establezca el órgano regulador al cual nuestro sujeto obligado se encuentre adscrito. En el caso de los bancos o instituciones financieras, pues serán las establecidas por la SUDEBAN. En el caso de los hoteles o los prestadores de servicios de turismo, será la del MINTUR, por citar un ejemplo. Con relación al control y la detección, las políticas van a estar orientadas a incorporar controles y herramientas de monitoreo adecuadas, oportunas y eficaces para detectar actividades vinculadas con estos tipos penales. Con relación a los reportes, como les mencioné, pues el de emitir de manera oportuna, eficiente y eficaz ese RAS, que no es otra cosa que reporta actividades sospechosas, que también puede incorporar pues, un reporte de operaciones inusuales. En el caso del RAS, cada uno de los órganos reguladores, pues dentro de la normativa establece ese protocolo o ese procedimiento para el reporte de actividades sospechosas. El reporte de actividades sospechosas en principio lo va a elaborar el oficial de cumplimiento del sujeto obligado, bien sea en la mayoría de los casos de la persona jurídica. Con relación al SAREM, por ejemplo, en el caso de los registros y de las notarías, pues el oficial de cumplimiento, de acuerdo a la resolución, es el registrador o el notario. Asimismo, entre los diferentes departamentos, por lo general, este oficial de cumplimiento pues, cuenta con una serie de responsables de cumplimiento. En el caso del SAREM, pues son los abogados revisores, esos en principio los responsables del cumplimiento y los de identificar las diferentes operaciones para hacer esos controles preventivos. Por citar un ejemplo, en cuanto al reporte de actividades sospechosas, con relación a los profesionales de libre ejercicio, en este caso abogados, administradores, contadores, o por darle una denominación similar a la adoptada por el GAFI, los agentes inmobiliarios, pues los reportes de actividades sospechosas deben cumplir los requisitos establecidos en la circular emitida por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, por la UNI. Esta circular se encuentra en la plataforma entre los diferentes, dentro del dossier que se les facilitó. Y también está el Excel, que es el que deberían usar estos diferentes profesionales para hacer este reporte. Ahora bien, el reporte de actividades sospechosas no se puede hacer de manera digital. No se envía por correo a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Solamente se recibe de manera física.
Esto, pues, obviamente va a encarecer un poco el costo asociado a realizar este reporte en de cualquier sujeto obligado que no se encuentre ubicado en la ciudad de Caracas. Ahora, este reporte de actividad sospechosa debe realizarse, en principio se llena ese formulario Excel que se le facilitó. El formulario tiene dos libros. El libro número uno, pues está el reporte, el que tú vas llenando cada uno de los ítems. En el libro 2 dentro de ese Excel, pues vas a identificar alguna suerte de leyenda, da orientaciones con relaciones a cada uno de los ítems del libro uno. Una vez que está completado, se imprime, se debe incorporar en una carpeta marrón, tamaño oficio. A esa carpeta marrón se le deben anexar todas y cada uno de los soportes que nos permitan documentar ese reporte que se está realizando. Ejemplo, la identificación, pues va a tener que anexar copia de la cédula de identidad, copia del RIF, comprobantes de la transacción que realizaste, en el caso de que sea una transacción de alguna venta. En el caso, por ejemplo, del sistema bancario, pues probablemente vas a anexar ese reporte del estado de cuenta en el cual se desglosan cada uno de los depósitos que revisaste y así sucesivamente, de manera de alimentar en físico, proporcionar las pruebas que te permiten identificar ese reporte que realizaste. Eso en cuanto al reporte para que sea considerado eficaz ese sistema integrado de administración de riesgo adoptado por el sujeto obligado. Con relación a la conservación, como les comenté, pues la conservación en forma física y digital de los registros y soportes referidos al cumplimiento de las diferentes políticas y procedimientos. Esta conservación, en principio, de acuerdo a la ley, debería ser por 10 años. Ahora bien, dentro de la estructura de la organización, en la mayoría de las veces el CIAR responde a esta estructura o a este organigrama. En principio, pues es establecido por la junta directiva de la persona jurídica o el departamento que haga de sus veces. Pudiera ser junta de asambleas o junta directiva o consejo de asamblea o consejo directivo, dependiendo de la denominación del estado, del estatuto de conformación de esa compañía, ¿no? Dentro de la junta directiva vamos a tener un oficial de cumplimiento que es el encargado de establecer el CIAR y el resto de los deberes dentro de la estructura, y vas a tener a su vez unos responsables de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, dependiendo de la dimensión o la estructura de la organización, a su vez pudiera apoyarse en una unidad de prevención y control que va a tener un gerente, y a su vez dentro de esta unidad vas a tener analistas y supervisores de los diferentes procedimientos realizados dentro de la organización, vas a tener un gerente de prevención y control, y a su vez vas a tener un gerente de un departamento encargado de la estadística, de los análisis y de la capacitación. Con relación al responsable de cumplimiento, igualmente es designado por el oficial de cumplimiento en cada uno de los departamentos de la organización. Por citar un ejemplo de una organización, un organigrama, tenemos la junta directiva, tenemos el departamento legal, tenemos el departamento de gestión de talento humano, tenemos el departamento de ventas, el departamento de marketing, por ejemplo. Entonces, a esta estructura le vas a agregar una oficina al oficial de cumplimiento que, así como en las legislaciones en otros países, dentro de la legislación venezolana, está escrito y le rinde cuentas únicamente a la junta directiva. Este oficial de cumplimiento, dentro de esos diferentes departamentos, legal, gestión de talento humano, venta, marketing, va a designar dentro de ellos a un responsable de cumplimiento que va a supervisar la aplicación de las diferentes políticas adoptadas por la organización y establecidas por el oficial de cumplimiento. A su vez, o además de este responsable de cumplimiento, como les comenté, de acuerdo a la dimensión de la organización, el oficial de cumplimiento pudiera, aguas abajo, tener una unidad de prevención. Entonces, él va a estar el oficial de cumplimiento en cada departamento y un responsable de cumplimiento que le va a reportar información y a su vez se va a apoyar en una unidad de prevención y control. Si es posible, dentro de la estructura que sea lo suficientemente grande y robusta para que él tenga estas tres gerencias, lo debe desarrollar. Y en cada uno de los órganos de control o los órganos reguladores, en las normas de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que les conversé hace un momento, describe cuáles son las funciones de cada uno de estos departamentos y a su vez de las funciones que tiene que tener el responsable de cumplimiento. Y asimismo, estas normas
desarrollan las características que debe tener el oficial de cumplimiento, cuál debe ser su perfil, cuáles son esas competencias blandas en principio que debería tener, ese perfil ético, que tenga coherencia, que tenga conocimientos en materia de prevención y legitimación de capitales, aspectos similares. En líneas generales, en la gran mayoría de ellas, ustedes van a tener oportunidad de compararlas, las tienen en digital. Si se toman la tarea y abren más de una a la vez y las comparan, van a ver que el perfil del oficial de cumplimiento es casi similar en cada uno. No exige una profesión en específico, no tiene que ser necesariamente abogado con maestría en derecho penal o doctor o un contador con calificaciones determinadas, no, simplemente que tenga conocimientos y un perfil ético. Eso sí, la gran mayoría de ellas lo establecen, es similar a otras legislaciones, porque lo ideal es que si ese profesional tiene un perfil ético, pues el resto de la estructura no va a tener objeción en seguir ese ejemplo. Eso es básicamente lo idóneo al momento de designar al oficial de cumplimiento. Igual dentro de este diplomado, pues hay un módulo exclusivamente del oficial de cumplimiento donde se profundiza las características, esos sesgos que debe tener, que no debe tener el oficial de cumplimiento y otros aspectos vinculados con este eh, officer price. Ahora bien, con relación a los protocolos de prevención, como les comenté, la debida diligencia debe estructurarse en diferentes aspectos, vinculados con los clientes, es decir, con aquellas actividades que vas a relacionar en el momento de hacer esa actividad económica. Con relación al cliente, tienes que identificar el tipo y los antecedentes del cliente, de qué país es, si ocupó o no ocupó cargos públicos, si se trata de una persona expuesta políticamente, pues por lo general la debida diligencia es mucho más rigurosa que con cualquier otro cliente, y así es a nivel internacional también. Estos son estándares que responden, estas son políticas de prevención adoptadas por el Estado venezolano en cada uno de los órganos, pero que responden a estándares internacionales. Entonces, esto de manera similar, casi al calco, vas a encontrar en legislaciones de Colombia, vas a encontrar en la legislación argentina o en la legislación peruana, aquí mismo en la región. Y bueno, dentro de la debida diligencia del cliente, pues las actividades económicas a las que él se dedica, en principio. Con relación a los empleados, el Departamento de Gestión del Talento Humano debería prestar especial atención al procedimiento de reclutamiento y selección del personal, verificar los datos e información aportada por cada uno de los empleados o de los perfiles que se postulan para ser empleados de la organización, y también las referencias de trabajos anteriores. Es decir, de realizar esa tarea de identificar o hacer la debida diligencia de llamar los trabajos anteriores y determinar, bueno, por qué salió, qué motivó la salida del trabajador, en las estrategias en relación a las preguntas que deberías hacer dentro de las encuestas, pues el responsable de cumplimiento debe redimensionarlas de manera de prevenir o darle ese enfoque basado en riesgo, de manera de mitigar que cualquiera de los que ingresen a la organización pues no encuentre o no responda a esa visión y esa misión en la cual estás diseñando a través de esa cultura de cumplimiento que adopta la organización al momento de establecer este sistema. Con relación a nuestros proveedores, pues la debida diligencia debería orientarse al beneficiario final, a los usuarios del servicio, a los terceros intervinientes, y estar vinculado a esas formas de pago. Como lo identificamos anteriormente, esta ley establece la obligación de hacer reporte cuando recibimos efectivo. Esto responde a un estándar internacional del GAFI también, pero por supuesto en Venezuela, pues, hacer un reporte de recibir efectivo en bolívar es un poco complicado, a razón de las diferentes políticas que cada uno de nosotros pues, hemos vivido con ocasión a la depreciación de la moneda. Que la gran mayoría de las transacciones en bolívares pues, suelen ser de manera digital. Y con relación a las transacciones en divisas, pues tenemos deberes formales con relación a la ley ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Por lo general, pues hacen ese. eh, lo reportas o lo enteras al Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Pero en principio, cuando la legislación nos habla de los reportes de transacciones en efectivo, pues hace alusión a la moneda de curso legal, y en este caso sería el bolívar. Ahora, dentro de los protocolos de prevención, también hay las políticas de capacitación del personal. Estas deben estar orientadas a los programas de capacitación, como les comenté, estos deberían ser anuales, y este adiestramiento debe ser en materia de prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y
y los demás tipos penales establecidos en esta ley orgánica. Asimismo, debes ajustar el perfil de las operaciones conforme a los riesgos vinculados. Es decir, el departamento de venta, posiblemente, como lo mencioné anteriormente, sus riesgos van a estar asociados con el cliente, y en el departamento de gestión de talento humano, pues los riesgos van a estar asociados con el desempeño laboral de los empleados de la organización. Entonces, efectivamente, la matriz de riesgo, conversamos en la primera sesión de este módulo, de identificación de ese enfoque basado en riesgo y la matriz de riesgo como tal, con relación a esas señales cualitativas y cuantitativas, pues van a estar enfocadas en cada uno de los departamentos. Los riesgos de los clientes no son los mismos que los riesgos a los que pudiera estar expuesto dentro de tu estructura como organización. Con respecto a las políticas de administración de riesgos, puedes aplicar el enfoque basado en riesgo en la administración de los riesgos de estos tipos penales, considerando sus similitudes y sus diferencias. Similitudes en cuanto a la legitimación de capitales con relación al financiamiento del terrorismo y con relación al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas o cualquier otro de los tipos penales dentro de esta ley, así como de sus diferencias. Ahora, con relación a la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. La legitimación de capitales la encontramos desarrollada en el artículo 35 y en el 36 de esta ley orgánica contra la delincuencia organizada. En principio, la legitimación de capitales es un tipo penal orientado al origen de los fondos, busca o se ocupa de determinar de que esos fondos que son o responden a actividades ilícitas, pues no se integren al sistema financiero del Estado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la incorporación de estos fondos de actividades ilícitas tienden a generar políticas de distorsión de la economía. Entonces, el Estado, a nivel internacional, los Estados se han ocupado de ir controlando estas series de actividades vinculados con la colocación, la estratificación y la integración finalmente de esos fondos de origen ilícito. En el artículo 35 se regula como tal la legitimación de capital. En el artículo 36, a pesar de que la legitimación de capitales parece un tipo penal de origen activo, en el que se supone que el involucrado conoce los fondos, sabe que son fondos de origen ilícito y él se ocupa de buscar colocarlos dentro de alguna actividad que le permita la estratificación y la integración dentro del sistema económico del país. El legislador hace una suerte de tipificación de manera pasiva de este tipo penal. Entonces también no solamente se castiga el realizar la actividad de legitimación de capitales, sino que también se castiga la negligencia, la impericia o las omisiones en las que incurra el sujeto obligado, las personas jurídicas principalmente, y que dentro de su estructura que permitiera la legitimación de capitales. Es decir, que si el sujeto obligado, la persona jurídica, no incorpora un sistema integrado de administración de riesgo, o si lo incorpora, pero este no es eficaz para mitigar los riesgos y se produce la legitimación de capitales y se determina que esta legitimación se produjo con ocasión a la omisión de la organización, pues igualmente pudiera ser sancionada. En paralelo a la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo, pues no le presta mayor atención a los orígenes de los fondos. Los fondos pueden ser lícitos o ilícitos, porque los fondos, por lo general, o este tipo penal, se encuentra asociado a la asignación de esos fondos. Esos fondos van a ir asociados a una actividad ideológica que se encuentra orientada a actos violentos. Entonces, el financiamiento del terrorismo, si bien es cierto, que hago un paréntesis, si bien es cierto, la legitimación de capitales va a estar orientada a identificar que esos fondos no vengan de una actividad ilícita. Cuando nos vamos al financiamiento del terrorismo, nuestra mitigación de riesgos tiene que estar asociada en qué se está haciendo con esos fondos. Es decir, que esos fondos no sean colocados o no sean asignados a alguna actividad una actividad violenta que pudiera ser considerada o tipificada por el legislador como terrorismo o un acto terrorista. Dentro de la legislación, dentro de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, se define qué es el terrorismo y se definen los actos terroristas. En este caso, en este tipo penal, pues el financiamiento es la consumación del delito, no involucra necesariamente que se materialice el acto terrorista, simplemente que usted hiciera lo posible por asignar esos fondos a esa actividad. Bueno, esta diapositiva, por así la hice con ayuda de la inteligencia artificial y nos permite, pues, de acuerdo a las características que ya les he ido comentando, identificar algunas diferencias un poco más
de manera un poco más dinámica. En el caso de la legitimación de capital, pues el origen de los fondos es ilícito, origen sucio, pues puede estar involucrado con la creación de empresas fachadas. Entonces, que no hay ningún problema en la incorporación de ese dinero. Esta empresa fachada realiza una serie de actividades y al final usted logra incorporar dentro del sistema financiero pues estos fondos y provoca pues la integración de estos fondos con otras actividades y usted tiene, pues su beneficio es el poder hacer uso de los fondos que provienen de esta actividad ilícita. En el caso del financiamiento del terrorismo, pues los fondos, indistintamente si son lícitos o ilícitos, pues van a apoyar una actividad ideológica, el reclutamiento de terroristas, pues las redes, esto puede estar vinculado con redes clandestinas, con ataques, con operaciones terroristas, y el objetivo no es otra cosa que financiar ideologías o actos violentos. Y la consumación, pues el delito, aunque los fondos no se utilicen, pues ya se materializó el tipo penal. El financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, responde a un protocolo de la Organización de Naciones Unidas. Dentro de la ley orgánica contra la delincuencia organizada del financiamiento del terrorismo, no hay un tipo penal calificado como financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Sin embargo, en los diferentes actos de desarrollo, actos administrativos de desarrollo, eh, dictados por los órganos reguladores, pues se han ido incorporando poco a poco este tipo penal, lo que nos lleva a presumir de manera personal que dentro de poco, probablemente en el corto o mediano plazo, existirá una reforma a esta ley orgánica y se incorporará este delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de la legislación venezolana, pues sí tenemos tipos penales de armas o proliferación de armas o elaboración de armas de destrucción, pero no con la connotación establecida por la Organización Nacional de Naciones Unidas. En el caso de este tipo penal de armas de destrucción masiva, pues son la transferencia de fondos para la adquisición de materiales sensibles, el desarrollo tecnológico para la construcción de armas y en específico armas de destrucción masiva. Las sanciones financieras van dirigidas en otros países al congelamiento de estos fondos y es, por supuesto, un riesgo a nivel nacional, a nivel global. El enfoque principal de la legitimación de capitales pues, es ocultar la procedencia. En el financiamiento del terrorismo es apoyar la violencia y en el financiamiento de la proliferación de la administración masiva pues es la prevención de la administración de las armas de destrucción masivas o el soporte de esta sanción. Los fondos de la legitimación de capitales son siempre ilícitos. En el caso del financiamiento del terrorismo y a la proliferación de la administración masiva pues pueden ser lícitos o ilícitos. El objetivo final de la legitimación de capitales, pues el disfrute de las ganancias, luego de que se produce la integración de estos fondos, y en el financiamiento del terrorismo, pues es financiar ideologías o actos violentos, y en el financiamiento de la proliferación, pues el suministro y el desarrollo de estas armas de destrucción masiva. Entonces, las palabras claves, por lo general, con regulaciones claves, son normas antilavado. En el caso venezolano, no se habla de lavado de activos o blanqueo de capitales, sino de legitimación de capitales el financiamiento del terrorismo, pues esa es la denominación adoptada en Venezuela. En otros países se habla de normas antiterrorismo y o no de financiamiento como tal. Y bueno, como les comenté, en el caso del financiamiento de la proliferación, pues sí es una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las sanciones van dirigidas básicamente al identificar esta estructura, congelar sus fondos y establecer sanciones para que no se sigan proliferando. Ahora bien, dentro de los procedimientos o políticas de control, dentro de ese sistema integrado de administración de riesgos, pues hay que prestar especial atención a diferentes señales de alerta. Estas señales de alerta pues comprenden el conjunto de indicadores cualitativos o cuantitativos que permiten identificar oportunamente o respectivamente pues el comportamiento atípico de ese cliente o de ese empleado o de ese proveedor o de esas transacciones dentro de sujetos obligados. Cada uno de los sujetos obligados, en la norma que le corresponde, pues posee una serie de señales de alerta de aspectos o indicadores de un origen cuantitativo y otros de un origen cualitativo. Los que están establecidos en esta presentación son aquellos vinculados en la circular de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera con ocasión a los abogados, administradores, contadores y demás profesionales en el ejercicio económico de su profesión, en el libre ejercicio de su profesión y el vinculado al sector inmobiliario. Entonces, entre las señales de alerta cuantitativas encontramos que la operación con un cliente que no se conozca quién es el beneficiario final o no se logra identificar,
que las operaciones cuyo origen o base económica o jurídica no sea claramente determinable, estos son aspectos cuantitativos, que las operaciones que no parezca ser el resultado de las actividades habituales de nuestro cliente o de su línea de negocio. Recordemos que deberíamos tener conocimientos en esa debida diligencia, no solamente de cuál es la actividad que realiza nuestro cliente, sino en principio de cuáles serían los ingresos que él suele obtener y cuál es la línea de negocio a la que él se dedica. Que estas operaciones sean aparentemente ficticias o con signos de sobrefacturación o subfacturación, y también la identificación de estructuras corporativas que simulen operaciones, que sean empresas fachadas, que es la denominación que se le suele dar a nivel internacional. Con relación a las señales de alertas cuantitativas, la primera es que esta organización de estructuras societarias sea una organización de estructuras societarias complejas que dificultan el conocimiento del cliente, que se produzca una falsificación de documentos públicos, contables o del comercio. Entonces es una señal de alerta clara. Que la participación de profesionales independientes en la gestión de empresas y fideicomisos, con el fin de otorgar mayor respetabilidad y legitimidad a la empresa o a sus actividades. Otra de ellas es que los clientes que se niegan a suministrar la información o los soportes actuales o históricos que permitan determinar fehacientemente pues, ese tipo de actividad económica a la que se dedica, la composición accionaria dentro de la persona jurídica con la cual se va a realizar algún tipo de adquisición o que va a ser cliente de este sujeto obligado. Y esos representantes, su representante legal, su comisario o su cuerpo directivo, de ser el caso. Es decir, que si identificamos algún tipo de estas actividades, debería ser una señal de alerta que nos permita prevenir que pudiéramos estar inmersos en alguna situación vinculada a los tipos penales mencionados. Ahora bien, en relación a la evaluación de los sectores de riesgo, el ACAI del 2026 que les mencioné con relación a los abogados, contadores y agentes inmobiliarios, este reporte nos dice que en el caso de nosotros los abogados, me incluyo por supuesto como profesional, pues existe un riesgo en producto o servicio. Este es en principio pues, la inobservancia de las señales de alertas ante precisiones del cliente por extrema confidencialidad, celeridad inusual o pagos fraccionados en operaciones de apariencia legal. Por lo general, los abogados pues, solemos pues, considerar que como tenemos conocimiento de la legislación, pues posiblemente no vamos a caer en que seamos utilizados en algún tipo de actividad que pudiera ser tipificada como deslegitimación de capital o financiamiento de terrorismo, cualquier otro tipo penal, por una suerte de esa astucia que consideramos tener con relación al marco jurídico, al ordenamiento jurídico. Sin embargo, en esta evaluación del sector, pues sí se identifica que esta inobservancia pues, pudiera estar vinculada o pudiera hacernos de mayor riesgo para estos tipos penales. En riesgo en los clientes, por lo general, se incurre en la omisión de la identificación, no hacemos una debida diligencia, en la constitución de las sociedades, que involucran a veces a personas expuestas políticamente. Es decir, que a pesar de que identificamos o nos hacemos de las cédulas, del RIF, no hacemos quizás la debida diligencia de buscar eh, dentro del buscador o dentro de esas listas de personas expuestas políticamente, si nuestro cliente o posible cliente o el cliente o con la persona que nuestro cliente, cuando lo representamos, va a realizar algún tipo de transacción, pues ha sido una persona políticamente expuesta. Con relación a los contadores, que también hay algunos profesionales licenciados en contaduría o administración, pues la identificación del beneficiario final, por lo general existen omisiones en la posibilidad de determinar quién posee el control real de la estructura jurídica, lo que permite la infiltración de redes de criminalidad organizada en el sistema financiero. Vuelvo y repito, esta es una evaluación que realizaron dentro del Estado venezolano con ocasión a estas actividades económicas de estos profesionales. No son de otra legislación. Por lo general, los contadores en ocasiones suelen ser utilizados por personas expuestas políticamente a través de empresas fachadas y por lo general, como les mencioné al inicio de esta disertación, pues los contadores por lo general incurren en un conflicto ético de no reportar irregularidades por temor al incumplimiento del secreto profesional o la falta de canales seguros para procesar esta denuncia. Con ocasión a los reportes de actividades sospechosas, la bastante clara al no darle la categoría de denuncia. Es simplemente un reporte que tú realizas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y es esta unidad, a su vez, que de acuerdo a los insumos que tú le presentas, evalúa y determina si da o no
para ser remitida al Ministerio Público. No lo hace, por lo general no lo hace el profesional que realiza el reporte, ni lo hace el oficial de cumplimiento. No es el que va a ir al Ministerio Público a presentar la denuncia. Simplemente, en principio, una vez que incorpora ese sistema integrado de administración de riesgos y realiza la debida diligencia y determina que esas señales de alerta en los indicadores cuantitativos o cualitativos arrojan que pudiéramos estar ante una operación inusual o una actividad sospechosa, pues de informar y alertar a a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Dentro de esta serie de deberes que tiene el oficial de cumplimiento, al momento de incorporarse a la organización, pues está la de estructurar, de identificar la estructura organizacional de la persona jurídica y a su vez del sistema integrado de administración de riesgo, similar al que les mencioné. Va a ser la junta directiva, oficial de cumplimiento, va a identificar, de acuerdo a los diferentes departamentos, incorporar un responsable de cumplimiento y de tener la posibilidad, pues va a crear su unidad y control con su gerente y esa serie de diferentes unidades que lo van a apoyar. Asimismo, dentro de este manual de cumplimiento, que no es otra cosa que ese conjunto de políticas de prevención y control que deben ser adoptadas por el sujeto obligado y que por supuesto deben ser documentadas e informadas, mejor dicho, a cada uno de nuestros colaboradores. Deben tener acceso a este manual de cumplimiento los clientes, las personas, nuestros empleados y cualquier otro sujeto interesado en conocer las políticas de prevención de nuestra organización. A su vez, deben incorporarse las políticas y procedimientos de administración de riesgo en estos tipos penales con su categoría de riesgo. Es decir, que tenemos que tener la capacidad de incorporar ese enfoque basado en riesgo y de irlo alimentando en la medida que vayamos en el devenir de la actividad económica de nuestra organización. Dentro de este manual de cumplimiento se deben establecer los procedimientos de debida diligencia en sus diferentes espectros, es decir, la debida diligencia del cliente, la debida diligencia de los empleados, la debida diligencia de los proveedores y, por supuesto, la debida diligencia que se realiza en cada acciones o esa actividad económica propia de la organización. Este manual de cumplimiento también debe incorporar las políticas de cumplimiento y las obligaciones de registro y conservación, indicando que se deben conservar durante 10 años y cómo es el cómputo de esos 10 años, a partir de cuándo se comienza a computar. Debe existir o debe contemplarse dentro de este manual los procedimientos de respuesta a requerimientos de los órganos reguladores y la revisión periódica de sus fuentes informativas, es decir, al momento de establecer el CIAR y dentro de ese manual de cumplimiento, el oficial de cumplimiento debe, valga la redundancia, identificar y dejar plasmado por escrito cada cuánto se hace la revisión de las fuentes informativas de la organización. Si se trata de una organización, por lo menos que preste servicio de turismo, pues de manera regular tendría que estar revisando las publicaciones periódicas que haga el Ministerio del Poder Popular en materia de turismo. A su vez, debe identificar de manera periódica los informes que publica la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, las tipologías y los informes de reporte de actividades sospechosas, para identificar esa serie de estrategias que de manera regular publica este órgano desconcentrado y ver cuáles de ellas pueden ser incorporadas a la actividad económica de la organización. Debes realizar o prestar especial atención a las listas de señales de alertas identificadas con sus diferentes niveles. Estas señales de alerta, al ser cuantitativas y cualitativas, pues nos permiten hacer esa matriz de riesgo que conversamos en la primera sesión, que en el caso de las señales de alertas cualitativas, pues el enfoque basado en riesgo pues nos permite detectar las amenazas, las vulnerabilidades, las consecuencias, y esas señales de alertas cuantitativas pues nos permiten identificar el grado de daño o vulnerabilidad en ese impacto de si ese riesgo se produciera. Entonces, hay que prestar especial atención a esta serie de indicadores. Como les mencioné, en cada uno de de las actividades económicas, cada uno de los órganos de control y supervisión, pues dentro de su norma establece cuáles son las señales de alerta, cuáles serían esos indicadores a los que debe prestar especial atención. En el caso de la presentación, y igualmente ustedes lo van a identificar en el material que se les facilitó, además de esas normas de desarrollo, pues está la circular orientada a la profesión, a nuestra profesión de abogado, que es la misma circular que aplicaría para contadores y de manera casi similar pues, al sector inmobiliario en Venezuela. Además de esto, dentro de este manual debe incorporarse los formatos de compromiso institucional de la organización, la descripción de los principales grupos de delincuencia organizada,
y aquí sí, en comparación con otra legislación, en el caso de Perú, tú al ingresar a la unidad de inteligencia financiera y otras actividades o profesionales no financieras, es como se denomina ya, encuentras que existen publicaciones de informes de tipología similares a los de aquí, pero en el caso peruano sí se identifican cuáles son las principales grupos que se dedican a estas actividades de delincuencia organizada. O sea, más o menos dentro de eso, más o menos no, dentro de esos informes ellos te dicen la denominación de la estructura del grupo de delincuencia organizada, en qué países de la región operan, cuál es la denominación, cuáles son las estrategias o las políticas que ellos suelen aplicar para permear dentro del Estado peruano, en este caso, es un ejemplo que traigo a colación, cuáles son las series de actividades que ellos han identificado, o esas operaciones de estos grupos, y cómo ellos han, poco a poco, a razón de la identificación de estos, pues han ido mitigando que estos grupos de delincuencia pues operen dentro del Estado peruano. En el caso venezolano, dentro de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, personalmente, es posible que esté, solo que quizás dentro de la plataforma pues no es tan sencillo de identificar, pues no, desde hace 2 o 3 años que le hago seguimiento a los informes que publican de manera semestral, pues no he identificado que exista uno propiamente que te diga, mira, los grupos de delincuencia organizada a los que le debes prestar atención dentro del territorio venezolano son estos, y estas son las operaciones que realizan. Quizás dentro de en alguno de los órganos reguladores, pues sí exista algún informe o una descripción principal. En el caso del sector bancario, es posible que al momento de que te incorporas la Superintendencia Nacional de Bancos, la SUDEBAN, pues, sí haga saber a los diferentes bancos que operan en el territorio venezolano, pues cuáles pudieran ser los grupos a los cuales deberías prestarle especial atención. Pero a nivel general, a pesar de que el manual tienes el deber de tener esta descripción de los principales grupos, pues no tienes una fuente oficial que tú pudieras identificar. Asimismo, dentro del manual de cumplimiento, pues sí tienes que igualmente de incorporar los procedimientos y las sanciones por incumplimiento vinculadas con la organización y identificar pues, esas sanciones de estos tipos penales, de las obligaciones y los deberes que están contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Dentro de este manual de cumplimiento, igualmente tienes que incorporar el formato del código de ética o el código de conducta que va a seguir la organización y cada uno de sus colaboradores, y debes incorporar diferentes procedimientos de divulgación interna y externa de la información del cumplimiento de cada uno de estas obligaciones. A razón de los procedimientos de divulgación, pues me permito aclarar, como colación, recordando cuando el profesor Fran en la intervención del primer módulo les decía, pues, ¿qué opinan de que esta empresa venezolana realice publicaciones en cuanto a que poseen un sistema integrado de administración de riesgo, que han sido calificadas de manera positiva y que de manera recurrente realizan publicaciones vinculadas con que realizan un cumplimiento debido y que manejan la información de este sistema? Pues no, me permito pues aclarar que eso es otra cosa que el cumplimiento de ese manual, en el cual dentro de la legislación pues nos establece que debemos informar y divulgar que efectivamente conocemos, manejamos y aplicamos las diferentes obligaciones y deberes. Es decir, que en el corto, mediano y largo plazo, lo más seguro es que cada uno de nosotros, al momento de identificar estos sujetos obligados que, que brevemente hemos estado conversando, comencemos a, a visualizar en sus publicaciones y en los correos que nos llegan quizás de manera recurrente por parte de los bancos, que ellos están haciendo en una suerte de política en la cual le informan a sus clientes que ellos cumplen las diferentes obligaciones establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y a su vez en las normas de desarrollo que han sido publicadas y dictadas por su órgano supervisor, de manera de que como cliente entendamos que ellos simplemente están cumpliendo su deber y a su vez pues conozcamos cuáles son esas políticas de debida diligencia que ellos poco a poco pues, estarían aplicando. Es decir, que muy probablemente si ingresamos al portal oficial de esta empresa que mencionó el profesor Fran en su momento, pues encontremos que es público su código de ética, quizás encontremos otra información vinculada con este manual de cumplimiento, con algunos de estos 12 ítems. Dentro de la norma, si no me equivoco, llegan a ser mucho más. Lo que pasa es que están resumidos y fusionados algunos de ellos para
dentro de la presentación pues, se puedan identificar mucho más fácil. Dentro de las normas incluso se establece cómo debe ser estructurado ese código de conducta de acuerdo a cada uno de los sujetos obligados, de manera de que el oficial de cumplimiento no, al de ingresar en esta organización, pues no entre eh, al desnudo, sino que él tenga herramientas para desarrollar este sistema integrado de administración de riesgo, que les repito nuevamente, pues responde a un estándar internacional propuesto por el GAFI, o el GAFIT, en este caso, el Grupo de Acciones Financieras del Caribe, en el cual se encuentra Venezuela escrito. Y veremos que en la región, en Colombia, en Perú, en Argentina, hay legislaciones similares en las cuales se desarrolla estos tipos penales y se obliga igualmente a los sujetos obligados, a su ámbito de aplicación, a la incorporación. Asimismo, como una estrategia por parte de nuestros clientes o por parte de las organizaciones que hacen vida dentro del mercado venezolano, pues observaremos que si deseamos permear o incursionar en otros mercados cercanos a la región, pues efectivamente nuestra organización a su vez pues, va a tener que ocuparse de incorporar esta estructura organizacional dentro de su cultura para poder responder también a ese estándar de esos otros mercados, muy posiblemente. Con esto dejaré de compartir y quedo atento a cualquier... Para... Pasa que donde estoy no hay electricidad, así que si se veía muy oscuro, pues es por eso. Quedo atento a cualquier tipo de inquietud relacionada con el material que está colgado en la plataforma, con alguna duda con relación al material, bien sea en la primera intervención que se realizó hace unos meses o en la actual. Estoy aquí a su disposición. Hernán pidió la palabra. Dígame, doctor, ¿cómo está? Bien, buenas noches a todos. Gracias, profesor, por su disertación. Me ilustró un poquito más ya que había leído el material. Pero de todo lo que estuve revisando el material, pues que de manera excelente usted lo expuso, me llama la atención un elemento transversal que es lo que está de moda en estos momentos, que es la inteligencia artificial. Y que definitivamente trastoca de una manera casi que imperceptible parte de lo que es el fundamento de la debida diligencia y de los aspectos éticos con los que debe manejarse el oficial, el responsable e incluso las mismas instituciones a las cuales se hacen referencia en cuanto al, por ejemplo, al CIAT, la misma ley de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Pareciera que todo esto se quedó paralizado en el tiempo versus los avances, por ejemplo, de la inteligencia artificial agéntica. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que Fable, por ejemplo, que es ya una cuenta pasada porque el 5.6 de ChatGPT es mucho más avanzado, por decirle algo, o aquellos que tienen la posibilidad de certificar inteligencias artificiales privadas que puedan intervenir e interferir pues, en esos aspectos éticos que solamente son posibles exigírselos directamente a una persona natural o a una persona jurídica en tanto y cuanto lo permitan la norma. Me crea un vacío realmente observando pues la practicidad con la que se explica. Obviamente que a nosotros los abogados nos encanta porque es lógica pura, pero la verdad es que transversalmente contra este fenómeno que nos arropó y nos avasalló, pareciera que todo lo que estamos hablando en cuanto salgamos de esta conversa no nos va a servir de nada. ¿Existe alguna propuesta adicional, quizás no en Venezuela,
estamos pues en etapas incipientes de poder poner en práctica toda esta metodología agéntica con la creación del Consejo Nacional, incluso que fue en este año que se creó, y con el Código de Ética, para poder compaginar pues esos avances tecnológicos con lo que es la debida diligencia y la integridad corporativa como tal. Y disculpe que me extendí, pero No se creo que es preocupe. bastante interesante el tema. Claro que sí, Hernán. Bueno, efectivamente, en el caso venezolano, pues lamentablemente nuestra legislación, pues, como tú bien lo señalas, y identificamos al momento de cuando han sido publicadas, pues sigue un poco atrás, incluso con ese paradigma internacional de lucha contra la corrupción. En Venezuela, en este caso, el apoyo al sector privado pues se ha ido orientando más a los tipos penales de esta legislación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, a nivel internacional, pues sí existen algunas legislaciones en las cuales ya se encuentran trabajando en la responsabilidad o en el uso ético de la inteligencia artificial. En el caso de la doctrina, si no me equivoco, el artículo es de Chile, pero lo tengo. Al tener electricidad, pues lo pudiera compartir en el grupo. Existe un autor que ya está hablando incluso de una responsabilidad penal vinculada a la inteligencia artificial. Y este autor, dentro de su disertación en la publicación creo que es finales del 2025, principio del 26. El autor señala que posiblemente en unos años, más allá de hablar de este fenómeno de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por supuesto cambió el paradigma en cuanto a la culpabilidad y a la imputabilidad de las personas de una persona, que en principio solamente se podía hacer a las personas naturales. Él dice que en el futuro muy probablemente se pudiera estar hablando de una responsabilidad penal del uso de la inteligencia artificial y una responsabilidad penal incluso de esa organización que crea que crea y diseña y permite el acceso de la inteligencia artificial. Incluso en X, hace unos meses atrás, pues, identifiqué un caso en el que un sujeto estaba siendo imputado por algún tipo penal, no necesariamente vinculado a la delincuencia organizada, y él se ocupa de empezar a interactuar con una de estas inteligencias artificiales generativas. Entonces él empieza a hablar y les hace preguntas, tiene a su abogado, le consulta cosas del caso al abogado y algunas dudas que tiene, pues se las pregunta a su vez a la inteligencia artificial. Él ahí empieza a obtener una serie de respuestas como estrategias para poder salir de este proceso penal y del relato, pues el juez determina que si bien es cierto, existe un secreto profesional entre el cliente y su abogado y que esa información no se puede, no debería salir de allí en el momento de que tú estás dentro de un proceso penal, no menos cierto es que ese secreto no existe entre la inteligencia artificial y su usuario. Entonces el juez hace el requerimiento a la empresa con la cual presta el servicio de esta inteligencia artificial para obtener información con relación a ese chat que él tenía con la inteligencia artificial y, por supuesto, lo promovió la fiscalía y determinan que algunas de las cosas que le decía, pues parecía que sí lo daban por culpable, ¿no? Entonces, una suerte como de confesión por parte de este cliente al hacer uso quizás de manera, no sé, una suerte de ingenuidad, pero que nos puede pasar a todos, ¿no? Que tú hablas y crees que eso está allí y es un chat privado y muy probablemente otras legislaciones que sí está más desarrollada con relación a la protección de datos, pues sí le dan la facultad al juez de requerir de esa información, de que al final de cuentas es de una persona jurídica que debe tener el reporte, el registro de esas transacciones y el conocimiento de qué estás tú realizando y lo incorpora al proceso penal quizás en perjuicio de lo que tú estás haciendo. Entonces, también a nivel de, quizás de entretenimiento, pues en ocasiones vemos que hay diferentes documentales del uso de las redes sociales y también vemos que en otras legislaciones, pues sí está más desarrollado el poder hacer vaciado de contenido de tus redes sociales o el requerir a estas empresas donde tú realizas publicaciones constantes y acceder a tu interacción y eso muchas veces perjudica eh, tu, el desempeño de quizá de nuestra defensa y pues la percepción que pudiera tener, en el caso venezolano pues no hay jurados, pero en el caso americano pues sí, del jurado de tu conducta. Por lo menos hace poco estaba muy de moda un documental que hablaba de una chica que había tenido un accidente vehicular
y estrelló el vehículo y dentro del vehículo estaba su pareja y en principio se pensaba que ella era inocente y la fiscalía decía que ella era culpable. Y claro, el documental, ahora busco el nombre y lo pongo en el grupo, pero de acuerdo a la fiscalía, ah, llegó a la luz. De acuerdo a la fiscalía, ella había hecho un uso irracional, ella había acelerado y no había bajado el acelerador y había estrellado de manera dolosa el vehículo a la pared, pero por supuesto no había cámara. La fiscalía, en su investigación, fue tan ardua que él promueve como pruebas las publicaciones que hace esta muchacha en sus redes sociales para determinar que ella ni siquiera se sentía culpable de la situación que había pasado. Y poco a poco, pues fue, de- el término correcto sería, fue quitando esa investidura de buena fe o presunción de buena fe que se tiene del imputado, ¿no? Para determinar que había sido culpable y, bueno, logró una condenatoria. Esto en el caso de, claro, comparando redes sociales, comparando uso, quizás, y que uno piensa no, que es irreal, pero quizás hay personas que sí le escriben a la inteligencia artificial y piensan que es un sujeto y que lo que está allí no va a salir de allí, pero pues posiblemente sí va a salir si en otras legislaciones pudiera pasar. Y en el caso de la doctrina de investigaciones que se están realizando con relación a esa responsabilidad penal o esa responsabilidad por el uso de la inteligencia artificial, no solamente desde un aspecto ético, sino también desde un aspecto ya jurídico, centrando de que esto es una situación de la que hay que empezar a conversar y que muy probablemente en el mediano o largo plazo, quizás no en Venezuela, aunque rogamos en Dios que las reformas legislativas pues aceleren un poco el paso, pero en la región probablemente sí comenzaremos a ver estándares que nos permitan evidenciar tratos relacionados con la inteligencia artificial y también quizá una legislación orientada a esa protección de datos de nosotros los consumidores, que a veces adquirimos un programa y pensamos que es nuestro y resulta que en ese contrato pues el programa no es nuestro. Lo que nos permiten es un uso por unos momentos de esa aplicación, pero ni la data es tuya, ni la información es tuya, y muy probablemente si el día de mañana decides dejar de usar esa aplicación, pues esa data pues va a ser de la persona jurídica y ella pudiera transar o no con esa información. Eso es un poco pues, orientado, evidentemente, dentro de esa aplicación del sistema, en este caso, el Sistema Integrado de Administración de Riesgo, el oficial de cumplimiento dentro de su capacitación, pues debería orientarla también a estos riesgos del día a día. Efectivamente, tú, muy probablemente en una entrevista, si la entrevista es a distancia, es probable que la persona esté haciendo uso de un prompt de inteligencia artificial y esté por un lado haciendo preguntas y respondiendo. Entonces tienes que tener la habilidad de poder detectar estas señales, que quizás no están en esa lista de indicadores que establece la Unidad de Inteligencia Nacional de Inteligencia Financiera, pero que sí debe estar en ese adiestramiento y esa astucia, en el caso del oficial de cumplimiento, al capacitar, y bueno, de ese reclutador o de ese departamento de venta o de ese responsable de cumplimiento. Porque también a veces quizás es algo también cultural, ¿no? Decimos, nuestra legislación está muy atrás, pero no es solo que la legislación esté avanzada, sino que el profesional que hace uso de ella, pues también se ocupe de capacitarse y de poder aplicar esas nuevas legislaciones. Quizás tú, en nuestro país, pues la legislación no está tan avanzada, pero si tú tienes acceso a estándares internacionales, en el módulo que sigue, lo vamos a ver, si tienes acceso a estos estándares internacionales, esas normas ISO, y tienes la, la cultura de incorporar dentro de la organización esos aspectos, pues por supuesto que va a ser más competitiva que otra organización dentro de esa actividad económica. Pero no solo eso, sino que probablemente vas a garantizar mitigar cualquier riesgo en sesgos éticos o en un uso indebido de la inteligencia artificial. Por lo menos ahí para ir aterrizando en tu intervención. En un rato les paso el artículo que te comento para que cuando puedas, pues lo leas y veas de qué se está hablando en otros países, que también pues, es interesante y seguramente aquí lo vamos a ver. Tarde o temprano también tenemos muchos venezolanos publicando sobre responsabilidad penal y compliance y probablemente en el corto, mediano plazo, pues también hablarán de compliance en derechos humanos y compliance en inteligencia artificial y propiedad intelectual. Estoy seguro que sí. Dígame, doctor Alba.
Naila. Buenas noches a todos. Haciendo seguimiento para completar un poco a la pregunta del doctor Hernán, yo lo busqué porque obviamente no lo sabía porque me pareció sumamente interesante lo que tiene que ver con la inteligencia artificial agéntica. De lo que pude más o menos conocer en este momento, es que obviamente representa el salto más significativo por cuanto se va a se va a generar contenido de manera automatizada. Y en lo que respecta a para qué lo pudiésemos o los principales usos que pudiésemos darle con el compliance, me parece sumamente interesante lo que encontré. Obviamente va a ser un salto impresionante hacia sistemas autónomos capaces, o sea, más automatizados, para eso es la IA agéntica, porque estos sistemas autónomos van a ser capaces de percibir el entorno, establecer objetivos, tomar decisiones, ejecutar acciones sin intervención y sin supervisión humana constante. Obviamente esto también va a representar un riesgo. Sin embargo, en compliance pudiese servirnos para investigaciones internas y due diligence, porque obviamente el tener agentes autónomos van a escanear bases de datos globales, va a ser obviamente más rápido, van a analizar transacciones, detectar anomalías en tiempo real sin requerir comandos manuales. Es decir, nos van a dar, va a estar en una constante investigación sin nosotros siquiera poder diseñar un prompt, porque ella va a ser de forma automatizada. La monitorización regulatoria Alimentándose. constante, porque tienen obviamente la capacidad de rastrear cambios normativos, evaluar el impacto en la empresa y también la posibilidad de sugerir los protocolos de adaptación a estos nuevos cambios regulatorios que pudiese percibir. Revisión de contratos, acuerdos, políticas corporativas, la posibilidad de auditoría y control, porque pueden actuar directamente sobre el flujo de trabajo financiero y operativo de nuestras organizaciones y de igual manera bloquear transacciones sospechosas, documentándolo así para futuras auditorías. Obviamente tiene un riesgo que lo dije al principio, que es que como estos agentes ejecutan tareas de forma autónoma, pueden aprobar transacciones, accionar flujos y conectarse a ciertos APIs y obviamente los riesgos operativos financieros y regulatorios se van a multiplicar. Es por ello que entonces ya tendríamos que eh, enfatizar en una estricta gobernanza de la IA que va a requerir una supervisión humana clara y un cumplimiento con marcos legales y regulatorios como los reglamentos de IA de la Unión Europea y la norma ISO 42001. Pero esto por lo menos era algo que yo no había, de lo cual no había tenido como que conocimiento y es sumamente importante porque va a automatizar ciertos procesos que nosotros quizás pudiésemos requerir en nuestras organizaciones. Así que, profesor, doctor Hernán, un millón de gracias por Sí, esa, por esa píldora allí de Ah, conocimiento. yo antes de quería darle la agregar palabra algo. a las profes. Ya voy. Por lo menos en el Yo caso quería de agregar algo. China. Ajá, dime, Ajá. dime, dime. No, no, que quería agregar algo a lo que, complementar algo a lo que dice Elba y añadir a lo que dice el profesor Hernán, y es que la experiencia aquí en la Universidad de los Andes, porque tuve la oportunidad de participar como parte del equipo que hizo, no decidimos hacer un código de ética, sino decidimos hacer una guía de políticas para el buen uso de la inteligencia artificial, porque pensamos que un código de ética todavía el personal de la ULA, los profesores, los estudiantes, no estábamos preparados para implementar un código de ética y mucho menos de tipo sancionatorio. Entonces, ¿cuál fue la decisión de todos los profesores que participamos allí? Elaborar más bien un documento de políticas generales donde se establecieran los conceptos generales de inteligencia artificial, el buen uso para que la población universitaria fuese apropiándose de estos términos. Entonces, en eso fue lo que quedamos y dentro de este manual de políticas, dentro de este documento de políticas, fue fundamental en el último capítulo el establecimiento de comités de ética. Y ese comité de ética era el encargado, es el encargado, el ente encargado de hacerle seguimiento, de generar procesos de formación, de sensibilización. Entonces esa fue la iniciativa de los profesores allí
que la respuesta, en vez de generar los códigos en este momento sancionatorios dentro de una cultura universitaria que no está todavía totalmente adaptada al uso de la inteligencia artificial, sino que más bien fuese un comité de ética que poco a poco estableciera los lineamientos del buen uso de la inteligencia artificial. Y esto puede ser también una alternativa viable para las organizaciones, es decir, establecer los comités de ética para el buen funcionamiento, porque nunca una inteligencia artificial está sola. Detrás de ella hay personas, y por eso lo que decía Elba, se genera lo que se conoce la gobernanza cognitiva, porque somos los seres humanos quienes manejamos la inteligencia artificial, quienes la desarrollamos, quienes hacemos uso de ella. Entonces nunca es totalmente sola una inteligencia artificial, y eso lo vemos, por ejemplo, que lo vamos a hablar en el tema de la propiedad intelectual, ¿no? La inteligencia artificial no puede ser autora, porque el autor es el individuo, es la persona humana única capaz de crear una obra, y eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, cuando veamos el módulo de activos intangibles, voy a hablarles de un caso famoso que es el New York Times, que demanda a ChatGPT. Entonces ya ahí vemos una demanda. Detrás de ChatGPT hay una organización. Entonces, ese es el comentario que quería complementar. Muchas gracias, profe. Por lo menos quería, con relación al comentario de la doctora, doctor Germán, en el caso de la educación, en China ya hay salones de clase que hacen uso de esta inteligencia y que ellos tienen sensores de movimientos que de manera autónoma van evaluando el comportamiento de los estudiantes en el sitio, al momento, y le reportan al profesor cualquier situación o algún indicador para que él determine si no le están prestando atención, si en qué momento o en qué horario se presta mayor o menor atención. Entonces, aspectos de estos, por lo menos la incorporación de este tipo de inteligencia, se abordaron en una jornada que realizó el GLOB en el 2023, que se llamaba Big Bang Universitario. Ahí se incorporó y hubo está en YouTube, lo pueden ver al momento que tengan alguna oportunidad. Se habló sobre los avances de la inteligencia artificial. En este caso era orientado a la educación, pero al final de cuentas las universidades son una organización, y así como lo incorporas en una organización para supervisar quizás el comportamiento de tus estudiantes o el comportamiento del profesor al momento de dictar la clase, y en idéntica situación probablemente algunas organizaciones, pues, para automatizar sus procesos, lo van a ir incorporando. Entonces, era lo que quería agregar de allí, que también vas a tener otro espacio por parte del GLOB, donde se abordaron aspectos vinculados para ese punto donde se estaba en cuanto a la regulación internacional de inteligencia artificial. Pero como menciona la doctora Alba y Leida, la profesora Leida, pues, en el módulo de inteligencia de propiedad intelectual, pues vas a ver algunos detalles sobre el tema, pero ya hay algo de donde podemos echar mano y empezar a trabajar en la organización. Doctora Soscún. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Fíjense que dentro del módulo que vamos a conversar, ciertamente, el tema de la inteligencia artificial, pues es obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Y parte de ello tiene que ver con ese manejo que tenemos en Venezuela de lo que llamamos el hard law, que es como ir de un derecho muy rígido, muy duro, a una nueva tendencia en el mundo de un derecho no más blando en cuanto a sanciones, sino más consciente de lo que debe hacerse antes de la sanción. En consecuencia, cuando hablemos de estándares internacionales, vamos a reconocer que la Unión Europea es quien lleva la delantera en materia de regulación, en caso de inteligencia artificial, del mal uso o del uso, esa gobernanza, a ser responsable, esa organización va a terminar siendo responsable de lo que la consecuencia que se genere, porque aun cuando en la Unión Europea, que acabo de señalar, son rigurosos con el tema, también ellos son del criterio, mantienen el criterio global de que la inteligencia artificial necesita datos. Alguien le suministra esos datos y en consecuencia la responsabilidad en la Unión Europea, en los Estados Unidos, ha sido reconocida
para el caso de quién aporta el dato, independientemente, o para las empresas que generan este tipo de inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo vamos a ver, también vamos a revisar algo de la 42001, de lo que habló la profesora Alba Matute, y bueno, esa es la idea. Los estándares internacionales van, por supuesto, que a cubrir los vacíos que dentro de las organizaciones empresariales o no, públicas o privadas, podamos manejar y podamos revisar para confrontar lo que tiene que ver con ese cumplimiento normativo, con esa gobernanza y con esa ética que se presume en la organización. Entonces, una semana más, por favor, porque podamos conversar largo de los estándares internacionales, pero ya están siendo manejados a través de las normas ISO. En la Unión Europea hay claridad en el tratamiento del uso y manejo y responsabilidad de la inteligencia artificial. En Estados Unidos hay algunos estados que lo manejan. Nueva York es uno. Hay otro que en este momento no recuerdo, pero ya hay dos que están sumados al cuidado, a la atención de la responsabilidad y de ese cumplimiento normativo en materia de inteligencia artificial. Y por supuesto que Venezuela pues va rezagada, pero las empresas ya veremos cómo tocamos tierra, cómo aterrizamos y cómo traemos esos estándares internacionales a la vida diaria, a la realidad que nos abraza y de la que no podemos escapar. Entonces, bueno, esa era mi intervención. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, con el permiso del profesor, yo en el chat del grupo compartí tres archivos que a su vez nos los compartió a nosotros la doctora Elia Correa, que es la coordinadora del doctorado nuestro de FACES, sobre Perfecto. el pronunciamiento del Papa, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el Código de Ética de Inteligencia Artificial de la República Bolivariana de Venezuela y un artículo de la UNESCO sobre lo que son los valores de la ética de la inteligencia artificial y en qué valores se basa. Entonces espero que sea de provecho para todos. Gracias, Alba. La- Excelente. Una acotación Díganos, doctor. de tantas cosas que me he dedicado pues a estudiar, que no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, sino con la ciberseguridad, que es un elemento que tiene que ir eslabonado necesariamente. Mi conclusión al respecto es que en este momento, porque no contamos nosotros con la legislación, hay que utilizar la ingeniería a la inversa. Diría yo, ¿de qué forma? Utilizar la inteligencia artificial para complementar esas falencias y que sean esos oficiales, ¿verdad? De cumplimiento que la utilicen a los fines de tener una herramienta adicional y súper poderosa para que puedan optar pues por la debida diligencia, sea más eficaz y efectiva ante esa falta de previsión. Y por último, considero yo, y disculpándole por supuesto mejores criterios de todos los que nos acompañan, que aquí el elemento principal e ideal es la alfabetización en materia de inteligencia artificial. En tanto y cuanto todos y cada uno de nosotros en estos espacios y en cualquiera que hagamos, por supuesto, vida, nos encarguemos de difuminar en poco o en mucho parte de lo que es ese complejo mundo, en ese sentido seguramente que vamos a tener menos dudas y lo vamos a apreciar realmente como una herramienta que es. Feliz noche. Así es. Excelente. No sé si hay otra duda o algún otro comentario con relación a este módulo. Bueno, le doy la palabra entonces a nuestro coordinador, profesor Frank, para... No, no, Lo no, tomé de no, sorpresa. no puede ser. No, yo estoy como convidado de piedra aquí, observando a todos a ver qué van a decir.
para enriquecerme también de participación y los comentarios, porque siempre es bueno escuchar, ver otras posturas. Sin embargo, yo soy amante, Hernán, de la inteligencia artificial, me encanta. Ahorita estoy trabajando con Claude, lo tengo con un VPN a través del teléfono y prácticamente él es mi agente. Él es mi agente, yo lo he condicionado para que vaya trabajando como si fuera mi asistente virtual, justamente un agente, en cuanto a varios temas. Y obviamente en el cuestionamiento que hicieron los compañeros con respecto al uso de datos del celular, es muy cierto, Hernán, que lo que usted tiene en su celular es prácticamente el uso público. Alguien me dijo, lo que tiene cualquier cosa, lo puede ver o puede acceder cualquier persona a él. Y eso es cierto. Ahora bien, el uso que se le puede dar en un proceso judicial es cuestionable también, ¿no? Pero debemos saber lo que es, tienen acceso público. Así que mucho cuidado con lo que almacenen allí. Y podemos hacer posteriormente como una sobremesa acerca del uso de Cloud en cada una de nuestras actividades, porque así vamos a reforzar el uso de la herramienta, porque hay mucha duda, o sea, hay mucho cuestión, hay mucha disonancia cognitiva con respecto al uso ético de la herramienta, porque algunos abogados utilizan la inteligencia artificial para montar sus documentos en 5 minutos, pero algunos más tradicionales dicen que eso no es posible. Incluso del Carmen, yo no sé qué piensas tú con respecto al uso de la telemática en los juicios, porque Glasber trabajó en su tesis doctoral sobre el sistema judicial evaporado, justamente pensando en la tecnología, ¿ok? Pensando en la inteligencia artificial, que aquí posiblemente en Venezuela, por diferentes razones, no hemos podido acceder a lo adelantado que están en otras legislaciones y tener otras perspectivas con respecto a la herramienta y el uso propiamente de la tecnología. Vamos a ver qué nos dice Glasber, que no vas a estar como Buenas, convidada de tienes que buenas, hablar. buenas noches. Bueno, quiero saludar a todos y al profesor Jorge. Gracias por las clases que han sido muy provechosas. He aprendido muchas cosas nuevas. Tengo una lectura pendiente de todo el material y bueno, he complacido estar con ustedes acá. Bueno, eso es un tema, el tema de telemático, el tema de evaporación del sistema judicial, ahorita que estamos hablando en Venezuela de transformaciones. Nosotros realmente tengo que confesar que estoy dentro de la estructura, que estamos muy atrasados porque tenemos un atraso en cuanto a herramientas tecnológicas, equipos, estamos hablando de equipos. Y nosotros en nuestros procesos tenemos algunas resoluciones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, de algunas salas del tribunal, donde se ha venido ventilando las notificaciones de manera usando las herramientas tecnológicas y también el uso de las herramientas tecnológicas dentro de los procesos judiciales. No nos ha sido muy fácil el entendimiento en algunos espacios por tema de electricidad, por tema de no tener, ejemplo, equipos que permitan realmente fluir y usar eficientemente o eficazmente estos medios para que el proceso avance de una manera más efectiva para las partes, ¿sí? Yo sí creo que vamos a avanzar y que tenemos que hacerlo porque ustedes lo dicen, estamos hablando de IA, estamos hablando de muchas cuestiones donde nuestra legislación va hacia ese camino y nuestro Poder Judicial o los tribunales de la República deben ir también. Tenemos ya ejemplos en otros espacios como Colombia, donde ya hacen en metauniversos, hacen audiencias y ya tienen 1 año o 2 años de haberlo hecho y nosotros no hemos hecho ni la primera, ¿no? Solamente hacemos una audiencia para evacuar, por ejemplo, un testigo que se encuentra en la ciudad de Caracas con un juez que está en Caracas también lo recibe y podemos a través así, de esta forma como estamos recibiendo clases, tener la declaración de esa persona. Pero tenemos que ir más allá. Yo creo que
tenemos que ir más allá. Yo creo que sí podemos llevar el proceso judicial y todo lo que es el sistema de administración de justicia a través de la implementación de todas las herramientas tecnológicas y que podemos incluso ampliar competencias. Aquellos tribunales como Amazonas, donde no hay casi causas, puedan conocer de algunas causas que estén los tribunales como Caracas abarrotados, ¿no? Y puede ser a través de este medio. Pero bueno, eso es un pensamiento que tenemos que llevarlos a los conservadores para que pensemos ampliamente. Antes de la pandemia, ¿quién nos íbamos a imaginar que las clases podían ser de esta manera? Se hablaba ya de las clases usando los medios informáticos o tecnológicos y no lo creíamos, lo veíamos como imposible. Muchos rectores, profesores, un poco cerrados, lo veían imposible. Y mira dónde estamos, ¿sí? Bueno, no sé si hay algo que quiera responder adicional, profesor Frank. No, excelente, eso es justamente lo que quería escuchar, hacer ese cuestionamiento de nuestra realidad y que nosotros podemos ir forjando, ¿ok? Ese cambio a través de nuestras iniciativas, ustedes del espacio judicial y nosotros desde la academia. Pero No el sé si cumplimiento de las normativas y el seguimiento debe ser muy importante porque estamos hablando de administrar justicia, ¿no? así es. Así es, Gracias, gracias. No sé si Neri quería decir otra cosa. Neri, Mariaca, que me estaba haciendo así señas, no sé si era mía o para que no se queden sin decir No, nada. una aclaratoria, profesor. Recibí información a nivel corporativo que Cloud se ha convertido en el aplicativo que tiene alrededor de 2.000 ciberataques mensuales. Wow. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estos aplicativos libres donde uno está colocando información que pueda ser usada por hasta la competencia, pues. En Maracaibo nos dimos cuenta a inicio de año que 3 empresas manejaban información de una cuarta a través de la inteligencia artificial. Entonces, no solamente reglamentar en el código de ética lo que es la IA, sino también la data, la información. La clasificación de la información es muy importante. ¿Qué es lo que puede ser libre? ¿Qué es lo que puede ser confidencial? Y tener varios niveles de información y reglamentarlo en el código de ética de manera de que los colaboradores sepan que pueden ellos colocar en la IA y que no. Nosotros lo que hemos utilizado hasta ahora es que no se utilizan aplicativos libres o genéricos que puedan utilizar cualquier persona porque hay un riesgo importante de fuga de información. Me quedé, Y sobre todo, que está de moda. no, yo quedé preocupado porque si se exhibe el chat que tengo con Claude, no sé dónde voy a parar. No. No. De hecho, creo que en una lectura que hice la semana pasada, creo que ante SUCERTE estaban tratando de certificar algunas pruebas a través de la inteligencia artificial. Yo dije, bueno, vamos a ver en cómo termina este caso porque se ve bastante interesante. Ya ni siquiera son los chats de WhatsApp, sino también la inteligencia artificial. Cualquier información que tengas, sería interesante que nos la compartieras también por el chat de WhatsApp, por favor. Es muy importante para nosotros. Sí, coloqué aquí en el chat del proyecto de ley del 2024 que quedó allí. Ok, perfecto. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Ajá, María, ¿querías decir algo? Sí, complementando un poco lo que dice Glasbeli ahora con el comentario de Neri, eh, y yéndonos un poquito al tema del oficial de cumplimiento, ya no solamente va a ser un simple oficial de cumplimiento, que puede ser un personal de confianza o no, que puede ser un auditor o no, sino que va a ir mucho más allá. Y pudiésemos entonces entrar en un conflicto ético
Y con respecto a la privacidad, hasta dónde puede llegar el manejo de la información propio de cada uno de nosotros como miembros de la organización y el manejo de la información de la organización. Si trabajamos con una inteligencia artificial, todos trabajamos con una, Gemini, ChatGPT, Claude, lo trabajamos para nuestros trabajos privados, pero también lo pudiésemos utilizar a nivel empresarial o a nivel de la organización. Entonces, ¿dónde quedaría el límite en esa responsabilidad que tiene la empresa con el manejo de la información de la inteligencia artificial? Y va a ser necesario ahora que dentro de los programas de cumplimiento y dentro de los requerimientos del oficial de cumplimiento esté esa parte. Más allá de la ética y de la responsabilidad penal que se pueda tener, también va a estar esa responsabilidad con respecto a la información de la inteligencia artificial. Vemos que en un breve instante hemos pasado de un mero cumplimiento a una profundización mucho más allá de lo que es necesario dentro de la organización. Y que seguramente de aquí a un mes que nos veamos en nuestro módulo de oficial de cumplimiento, habrán cosas nuevas que vamos a revisar. Eso quería para que lo vayamos pensando en el transcurso de estas semanas. Excelente. Bien, Jorge, tienes la palabra, no puedes hacer nada, vas a despedirte, pero Jorge nos va a seguir acompañando a lo largo de nuestro diplomado, igual que Jazmín, igual que el resto de los compañeros. Así que vamos a tener la posibilidad de ir enriqueciendo cada encuentro nuestro discurso colectivo, porque esto es un aprendizaje colectivo. Vamos a seguir usando nuestro material, lo que ustedes aporten, para que al final tengamos un producto de calidad y con profundidad propio de los profesionales que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que tienes la palabra, Jorge. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por sus valiosas intervenciones. Quedo con el compromiso de compartir en un rato en el chat el artículo que les mencioné y, por supuesto, como lo mencionó el profesor Frank, pues, lo continuará acompañando en cada uno de los módulos para continuar aprendiendo con ustedes y, bueno, en lo que pueda, aportar algún granito de arena en esa construcción del conocimiento. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, a pesar de la situación que todos sabemos que estamos afrontando en el país. Y bueno, no me queda más que desearle una exitosa noche, una feliz noche, un feliz fin de semana y que a partir de la próxima semana, pues no, tenemos otra vez la cita con el módulo 3 a cargo de la profesora Joyce. Muchas gracias. Bien, bien. Realmente te felicito, vamos a mantenernos motivados porque estos espacios de desconexión de la realidad posiblemente nos ayuda en nuestra reacción psicológica, en nuestra respuesta como mecanismo de defensa a muchas cosas que estamos atravesando en estos días. Así que nos vamos a ver el próximo viernes con nuestra querida Jazmín. Está muy emocionada. Así me gusta, con ese ánimo. Nos vamos a ver este viernes con el nuevo módulo. Vamos a revisar material y vamos a preparar muchas preguntas para que ella esté atenta. Ok, chao.